Lección número 12 de Teología Moral Fundamental, que estamos reflexionando en esta lección acerca pues de la conciencia moral. Pongámonos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María para tener éxito pues en la comprensión del magisterio de la Iglesia y de la doctrina moral. Hagamos oración con el Salmo 118, un salmo que tiene implicaciones morales profundas. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agoto mi vida ansiando tu salvación, esperando tu palabra. Mis ojos se consumen ansiando tus promesas. ¿Cuándo vendrás a consolarme? Soy como piel reseca por el humo, pero no me olvido de tus normas. ¿Cuánto tendré que esperar? ¿Cuándo castigarás a mis perseguidores? Los soberbios me han tendido trampas, no haciendo caso a tu ley. Todos tus mandatos son verdaderos, ayúdame, pues me persiguen sin motivo. Por poco me hacen desaparecer de la tierra, pero yo no abandoné tus preceptos. Por tu amor dame vida y observaré tus mandamientos. Los versículos del 81 al 88 del Salmo 118. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos reflexionando los medios que necesitamos para la formación de nuestra conciencia y tenemos responsabilidad ante Dios, pues de tener claras las ideas para luego aplicarlas, cada uno de nosotros con libertad y con responsabilidad. ¿Cuáles son estos medios para formar la conciencia? La búsqueda sincera y seria, la búsqueda de Dios seria y sincera. La segunda es la sinceridad de esta búsqueda. La tercera es apoyarse en los demás, especialmente en los sabios y los santos. Y la tercera, la formación o la autoformación a través de la lectura de la palabra de Dios y los buenos libros. Pues, ¿verdad? Vamos a profundizar cada una de estas medios, cada uno de estos medios para formar nuestra conciencia. La primera es buscar a Dios seriamente. Y entonces tendríamos que decir que una buena formación de la conciencia tendrá que partir de una base de seria búsqueda de Dios, ese Dios y hombre que ha descendido hacia nosotros desde el cielo, haciéndose tan cercano como fue Cristo Jesús, que tomando nuestra condición humana, Él renunció a su divinidad y se hizo pasar por uno de nosotros. Y siendo uno de nosotros, se hizo esclavo, servidor de nosotros, y se sometió a la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, una búsqueda cercana y profunda que debe ya estar marcada desde el inicio de la búsqueda por por la honradez, perdón. Tiene que estar marcada esta búsqueda por la sinceridad y la honradez, la seriedad que tiene pues esta búsqueda, ¿verdad? Y debe implicar en nosotros todas las consecuencias de este encuentro, porque este Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos llama no para que vayamos a admirarlo como un ser excepcional, sino que nos llama para que le sigamos hasta identificarnos con Él.
Esto significa que la búsqueda de Cristo, Él está cerca para que lo encontremos rápido y que esa búsqueda culmine en primer lugar en un compromiso nuestro. Identificarnos con Él significa buscar cómo asemejarnos a Él, que Él es el hombre perfecto. Es el modelo de todo hombre. Todo hombre tiene que crecer. Todo hombre tiene que crecer, valga repetirlo varias veces, hasta que nos parezcamos a la imagen de Cristo, el hombre perfecto. Por eso, entonces, la actitud que nosotros tomemos revelaría si le tenemos miedo, si le tenemos miedo al encuentro. Eso sería eh, para nosotros una desgracia, diría yo, porque nosotros tenemos que buscar a Dios con confianza y abierto al amor, porque Él está cerca de nosotros. Él se hace el encontradizo para que lo encontremos rápido y nos adhiramos a su amor sin tenerle miedo ni a Él ni al encuentro con Él. Por lo tanto, entonces, esta búsqueda de Cristo, hablamos más directamente porque es Cristo el que tenemos que buscar, tiene que tener en primer término, a través de la lectura del Evangelio, de conocerlo a Él por el Evangelio, porque al regalarte aquella historia de Jesús, el Evangelio, te pone como una dedicatoria, porque Él lo escribió para ti. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo. Esa sería la dedicatoria que tendríamos que ponerle a la Sagrada Escritura, principalmente a los Evangelios, para ese encuentro personal con Jesucristo, que sea una búsqueda sincera, un encuentro de amor y en ese amor, pues, amar a Jesús, porque ser abierto también, porque Él quiere manifestarnos también su amor. Entonces, estas tres etapas, buscarlo, encontrarlo y amarlo, estas tres etapas clarísimas de la búsqueda de Cristo, tenemos que intentar, pues, desde el inicio, vivirla en primera persona, con sinceridad, con apertura, con alegría, con gozo. El segundo elemento para la formación de la conciencia, el segundo medio para la formación de la conciencia es que seamos sinceros, así de sencillo, ser sinceros, porque tiene que haber sinceridad contigo mismo, sinceridad con Dios, porque a Dios no lo podemos engañar, sinceridad con los hermanos. Podemos engañar a los hermanos, pero nosotros no nos podemos engañar ni a nosotros mismos, mucho menos podemos engañar a Dios. Entonces, es absolutamente imprescindible para el cultivo de una recta conciencia, de una sana conciencia en verdadera libertad, ser sincero. Si vamos con doblez, ya no vamos a encontrar lo que andamos buscando. Porque cuando no somos sinceros, nos andamos buscando a nosotros mismos, andamos buscando agradar a otros y no agradar a Dios, que es lo más importante. Porque muchas veces nos intentamos engañar a nosotros mismos para luego engañar a los otros. Y según nosotros creemos, para engañar a Dios, pero a Dios nadie lo puede engañar. Tenemos que ser sinceros. Entonces, un medio habitual para practicar la sinceridad consigo mismo y con Dios es importante el examen de conciencia. Si nosotros no hacemos un verdadero examen de conciencia, corremos el riesgo de estar actuando con falta de sinceridad. Allá en lo profundo de nuestro ser, donde está nuestra conciencia, ahí nos encontramos con Dios. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos, entonces a Él no lo podemos engañar. Entonces, importantísimo ese examen de conciencia delante de Dios.
sincerizarnos con Dios y a partir de eso tener el encuentro. En él ejercitamos el modo claro de responsabilidad personal. En ese examen de conciencia nosotros ejercitamos nuestra responsabilidad para hacernos cargo de nuestros errores, para reconocer nuestros triunfos, para fomentar también el propósito de enmendar lo que hemos hecho malo, para ofrecer a Dios todo lo que hemos hecho bueno y para confesarnos también cuando hagamos el examen de conciencia y corregir algunos errores, tener la capacidad de confesarse, de ir al sacramento de la reconciliación. Y también es importante en el examen de conciencia para dolernos de haber ofendido a nuestro Padre Dios, que es infinita bondad y misericordia, y con cada pecado, por muy pequeño que sea, lo hacemos sufrir. Y se trata de aprender a vivir con Dios para que Dios sea feliz con nosotros. No para que Dios sufra con nosotros, sino para que lo hagamos feliz a Él. Y en la medida que nosotros hagamos feliz a Dios, vamos a ser felices también nosotros mismos. Otro medio importante para conocernos mejor, conocer mejor y más al Señor, y para ayudarnos a la sinceridad en la búsqueda, es la oración mental, nuestra oración en nuestra cabecita, orar al Señor, y en esa oración mental donde tratamos con Dios de nuestras cosas, de nuestras alegrías, nuestros fracasos, nuestros éxitos, nuestras preocupaciones, nuestros gozos, nuestras esperanzas, nuestras lamentaciones. Ahí, en esa oración mental, queremos referirnos a ese encuentro allá en lo profundo de tu ser, en tu conciencia, encontrarse con Dios, tratar con Dios, platicar con Dios como el mejor de los amigos, no un amigo, sino como el mejor de los amigos, como el mejor de los padres, como el mejor de los compañeros que te pueden ayudar a tu salvación. Viviéndolo de una manera meramente humana, pues esas cosas que compartimos con Dios en la conciencia, en el examen de nuestra conciencia, viviéndola, como les digo, de una manera totalmente humana, que es lo que a Dios le agrada, y acomodarla, por supuesto, a nuestros intereses personales. ¿Y cuáles son los intereses personales? No tienen que ser intereses egoístas, sino abiertos a la propia salvación y a la salvación de todos nuestros hermanos. De gran importancia entonces el encuentro con Dios. El segundo, ser sinceros con ese encuentro con Dios. Tercer elemento para tener una buena formación: apoyarnos en los demás. El apoyo en los demás debe partir de la humildad de quien se sabe no autosuficiente, sino necesitado de sus hermanos. Porque esa ayuda podría verificarse de muchos modos complementarios entre sí. A través de la dirección espiritual, por ejemplo, ese apoyo de los demás es buscando gente santa, gente buena, que te pueda aconsejar bien. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, la dirección espiritual, la confesión, en el sacramento de la confesión, en un amigo que nos da un determinado pero buen consejo. Por eso hay que buscar gente buena, de amigos, y de unas clases que amplíen los conocimientos doctrinales, de un buen libro, etc. El apoyo a los demás entonces está en ese abanico de realidades donde podríamos encontrar quien nos ayude en la formación de nuestra conciencia. La dirección espiritual, la confesión, amigos sacerdotes o religiosas, que ellos nunca te van a aconsejar mal,
Y también en el estudio, ¿verdad? En las carreras de teología. Por eso yo los invito a que escudriñen mi canal de YouTube, que tiene muchos temas doctrinales de formación, que el propósito nuestro no es enriquecernos ni sacar provecho del Internet, sino ser una puerta abierta para todos aquellos hermanos que buscan su salvación. Nosotros les ofrecemos ayuda en el conocimiento de sí mismos, en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento del magisterio de la iglesia, de la Sagrada Escritura, a través pues del estudio teológico, de los libros buenos de consejos, ¿verdad? Porque hay muchos libros en el mundo que te hablan, incluso te dan consejería, te dan para tener éxito en la vida, pero son al margen de Dios y al margen de su doctrina. Entonces lo ideal es la formación cristiana. Así de simple y de sencillo, buscar la formación para tu alma, porque este mundo pasará y estamos en este mundo para formarnos, para prepararnos para ese encuentro definitivo y eterno con Dios, allá en su casa. Nuestro fin último es llegar hacia Dios, donde seremos felices por siempre. Y si no logramos ese fin último, que es nuestra felicidad, vamos a encontrar la condenación eterna, que es lo que tratamos de evitar todos. Entonces, conviene conocer la doctrina segura, ¿verdad? El espíritu propio es mal consejero. O sea, cuando uno se quiere aconsejar a sí mismo. El espíritu propio es mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y en las tempestades, entre los escollos de la vida humana, tanto interior como exterior. Miren que la vida humana, a lo interno, hay unos escollos que tenemos que luchar sin decir una palabra, pero luchar, incluso a muerte, contra la tentación, contra las fuerzas del mal que nos quieren destruir desde dentro. Más que una lucha espiritual, entonces tendríamos que llamarla como San Pablo, que dice que tengo una lucha interna que me hace hacer lo malo y no me deja hacer lo bueno. Hay una contradicción dentro de mí, dice San Pablo, y a todos nos pasa lo mismo. Esa lucha tenemos que llamarla por su nombre, es una guerra a muerte contra las fuerzas del mal. Eso significa ese conocimiento propio para no dejarnos aconsejarnos por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos malos pilotos que no vamos a poder vencer ni las borrascas, ni las tempestades, ni las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte que nos quieren destruir. Esa es la gran verdad. Por eso es voluntad de Dios que la dirección de la nave la lleve un maestro, para que con su luz y su conocimiento nos conduzca a puerto seguro. Entonces es importante, si nosotros no somos buenos pilotos de nuestra vida, busquemos a alguien que nos ayude. En primer lugar, la iglesia, ¿verdad? A través de los sacramentos, la dirección espiritual, la confesión, el diálogo con un hombre o una mujer santos que te puedan ayudar y a combatir el buen combate de Cristo, como dice San Pablo. Habría que volver también a recordar la importancia de la sinceridad que dijimos en el numeral 2 de estos medios para la formación de la conciencia. Ser sinceros cuando hablamos de dirección espiritual. Nosotros no podemos tener doblez cuando buscamos una dirección espiritual de algún sacerdote, de alguna persona santa. La doblez cierra la puerta del buen consejo. Y sería bueno también que recordemos que siendo sinceros con nosotros mismos, no va a ser difícil, aunque nos cueste, ser sinceros con el director espiritual. Porque la dirección espiritual o se va con absoluta sinceridad
o no se va, porque no te servirá para nada. Porque la comedia no tiene sentido en este caso. Aquí no vas a echarle la culpa a otros, sino a aceptar tu propia responsabilidad sobre tus actos, sobre tus juicios, sobre tus decisiones. Eso significa entonces ser sincero, completando el segundo elemento de este método para formar tu conciencia recta, sin inclinarse a la izquierda ni a la derecha, la sinceridad, porque si no vas a estar jugando una comedia que más bien te va a destruir. Por su parte, también la confesión debería ser la culminación de la dirección espiritual, porque en la dirección espiritual nosotros hacemos un examen de conciencia a lo interno y a lo externo con nuestro director espiritual, el que nos ayudará a discernir lo bueno y lo malo, las aspiraciones, los sufrimientos, las dudas, los temores, todas las dificultades que tengamos en conciencia para caminar de una manera recta. Porque el sacramento de la confesión, Dios nos da su gracia para vencer en la lucha diaria. Los efectos de los sacramentos son increíbles y uno de los efectos que producen el alma del que se confiesa es la fortaleza para vencer en las tentaciones, para vencer en las luchas. El que se confiesa seguido recibe muchas gracias para que a la hora de la tentación le sea más fácil vencer el pecado y vencer la maldad que se te inspira a través de la tentación. Por su parte, la confesión nos borra los pecados y nos consigue una conciencia recta. La confesión nos ayuda, son dones actuales que da el sacramento de la confesión, es darnos una conciencia recta. ¿Por qué razón? Porque a través del sacramento se consagra la conciencia a Dios. La conciencia a través del sacramento se diviniza y se divinizan nuestros deseos de rectitud. Es importantísimo. Por eso la confesión habitual hay que confesarse periódicamente. Incluso aunque sean pecados veniales, la confesión habitual ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Jesucristo y a progresar en la vida del Espíritu, o sea, al crecimiento espiritual. Y esto no lo inventamos nosotros, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1458. Léanselo, busquen el Catecismo, ahí está en internet, es fácil encontrarlo. Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Así lo buscas en Google y ahí lo vas a encontrar. Es una maravilla el catecismo porque aquí está todos los consejos, aquí está toda la iluminación para la formación de la conciencia, para este trabajo el crecimiento espiritual. Y en este caso que estamos hablando pues del sacramento de la confesión, que si tú te confiesas habitualmente, se te borran los pecados, se te regala la gracia santificante, se te borran los pecados veniales, te fortalece la conciencia, te da fuerza para luchar contra las malas inclinaciones, te cura, porque es Jesucristo el que te cura tu alma de los pecados y te hace progresar en la vida espiritual. Es una maravilla el sacramento de la confesión que desgraciadamente muchos, incluso católicos, lo desprecian. Y por último, entonces, la formación a través de la lectura es otro tema importantísimo que vamos a verlo. Entonces, es necesario, tenemos que decir que si la Iglesia es la depositaria e intérprete auténtica de la verdad revelada de la Sagrada Escritura, entonces nuestro primer medio de formación tiene que ser el estudio de los documentos del magisterio de la Iglesia. Tenemos que estudiar los documentos del magisterio de la Iglesia y los otros libros, en primer lugar la Sagrada Escritura, como
esos otros libros que tienen buena doctrina, esos libros que son avalados por la iglesia, esos libros que la iglesia te dice, este podés, este no podés. Y entre estos libros no estará de más que repasemos de vez en cuando las verdades fundamentales de nuestra fe contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, principalmente en la primera parte. La primera parte del Catecismo de la Iglesia, que se refiere a todas estas verdades reveladas. El credo, en primer lugar, el credo. En segundo lugar, la teología moral de los mandamientos, la teología moral de los sacramentos y la lectura, pues también y la interpretación del Padre Nuestro, o sea, la oración del cristiano. Al hablar de la lectura de libros, ¿verdad? Porque estamos hablando de la formación de la conciencia a través de la lectura en un acto de autoformación, la lectura de libros tan importante, no es superfluo considerar que es necesario un buen asesoramiento antes de leer libros. Para leer la Biblia no necesitas asesoramiento. Sí necesitas estudiar la Sagrada Escritura para conocer cómo se interpreta. Pero los otros libros tenés que buscar asesoramiento para que sean buenos libros. Para que ese libro te ayude efectivamente a iluminar tu conciencia y no a oscurecerla. No hay que buscar libros paganos para formar tu conciencia. Tenés que buscar libros cristianos, verdaderamente cristianos, principalmente la vida de los santos, aconsejaría yo también. Y terminamos con unas palabras tremendamente actuales sobre la necesidad de la formación de la conciencia, que es vital para poder discernir y no dejarte engañar por nadie, y que tu conciencia defina de una manera recta lo bueno y lo malo, para hacer lo bueno y evitar lo malo. Entonces, palabras básicas para la necesidad de la formación de la conciencia. La enseñanza de la religión tiene que ser libre, aunque el cristiano sabe que si quiere ser coherente con su fe, tiene la obligación grave de formarse bien en ese terreno que ha de poseer, ese terreno de la fe, de la conciencia, ¿verdad? De la libertad cristiana. Por lo tanto, cultivar en uno mismo una cultura religiosa. ¿Y cuál es la cultura religiosa? La doctrina, para poder vivir de ella y para poder ser testigo, poder ser testimonio de Cristo. ¿Y cómo vamos a ser testimonio de Cristo? Con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra vida, con nuestras actitudes. Crecer hasta llegar a la estatura de Cristo, hombre perfecto, formando la conciencia de una manera totalmente recta, sincera, abierta, y dejarse aconsejar por los demás, y con la autoformación, con la lectura principalmente de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes.